pues estaba muy bien, porque era nuestra tercera vez. Es que yo quería mucho volver, porque las otras veces estaba dibujando en un sitio, hice un trabajo un poco distinto. Y eso es, quería vivir en Tokio mientras hacía un trabajo basado en Tokio. Es que yo básicamente iba en mi ruta diaria, fui sacando elementos de ciertas zonas y en cada zona hice un dibujo con mis memorias de cada lugar. Y poder hacer el dibujo o estás a la mitad del dibujo y después voy con mi novia a tomar un café ahí, encuentro otro detalle, me pongo una libreta, puedo llegar a casa y añadirlo. Y esta riqueza nos gustó mucho. Después es una ciudad fascinante, que es infinita, me encanta siempre volver. ¿Y cómo responde el japonés a tu arte? Allí los japoneses son más disciplinados y les gusta más la calidad, la valoran más. ¿Cómo le ha gustado lo que tú haces? Bien, creo que me gustó. No, en realidad me pasó una cosa hasta un poco rara porque hice esos dibujos durante 3 meses que estuve ahí. Hice una exposición en Tokio y quien compra todas las piezas es un portugués que vive en Lisboa, que ya es un cliente mío y estaba interesado en quedarse con las piezas. O sea, cuando yo inauguré la exposición en Tokio ya estaba todo vendido. Y fue así un poco... Vale, hemos hecho una fiesta, unas copas con amigos, ya estaba ahí con mucha gente y creo que les gustó, pero tengo un encargo para un japonés de Tokio, ya verás. Pero claro, la ciudad es tan grande, hay tantas cosas, y yo tampoco soy muy conocido. O sea, todavía no se puede decir si mi arte funciona o no funciona en Japón. Yo lo intento porque me gusta volver, pero si no pasa. Sí, pero lo importante es que tú disfrutes con lo que haces, a fin de Sí, cuentas. sí, sí. Para mí eso es mi única medida. Si me divierto, pues lo hago. Si no, pues no. Claro que sí. Y cuando vas a un país, decir que llegas de España te abre puertas, aunque no seas español. Sí, 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 está bien. O sea, a la gente le gusta siempre, si cuando decimos somos de Barcelona, o la gente conoce, o tiene una idea que quiere visitar, y siempre está bien. O sea, nunca fue un problema, como, oh no, vienes de España, qué horror. No, eso nunca pasó. Nosotros lo que dicen es que nosotros, somos de España, vivimos en Barcelona, pero somos de Portugal. Y nos dicen, Messi, Cristiano. Y yo, sí, sí, pero tú entiendes. Porque a veces estás en Vietnam, no sabes exactamente dónde está España. Y para situarlo, si dices Cristiano y Messi, pues la gente la tiene muy claro de dónde eres. Y digamos que tiene a Portugal situado con los jugadores de fútbol Sí, mayormente sí, también. sí, es un país pequeño, o sea, y ese chico es súper, súper conocido. Normal. Claro que sí. Dice que con un bolígrafo y tiempo logras hacer estas maravillas, pero ¿qué tiempo te puede llegar a llevar, por ejemplo, a hacer un edificio? ¿Un edificio como construido o dibujado? Dibujado, claro. Dibujado. Es que depende mucho de las piezas. Y hay sí piezas de 10 metros de largo y eso sí que tardó como 2 meses. Y era dibujado en una hoja de metal. Pero es que depende mucho. Cuando un dibujo A3, más o menos, a lo mejor tardarías 2 días. ¿Sabes? Así. Yo no dibujo, soy bastante rápido. Porque para mí este tipo de dibujo de edificio más minucioso, con más detalle, y es mi caligrafía, en realidad. Es que yo ya dibujo así casi sin pensar. Entonces soy bastante rápido cuando hago las piezas. Pero cuando ahora estoy intentando ponerme retos, intentar encontrar cosas difíciles, ahí las cosas van un poco más lentas. Pero a lo mejor esa serie de Tokio tardé 2 meses para hacerlo. Y eran 6 dibujos. Porque tenía que ir al sitio, hacer algo de recerca, fotografías, bocetos en el local, volver a casa, organizar todo, pensar en el sitio, cerrar los ojos y ver qué veía de cada sitio. Y después el dibujo ya tiene su crecimiento orgánico que ya te lleva a unos que tardan más tiempo que otros. Otros que salen muy fácil. Pero Shibuya salió muy fácil, pero Okachimachi, que es una zona un poco más específica de Tokio, pues me tardó más. He tenido que volver más veces. Pues ya, depende. Ya se trata de 10 metros, ya eso es bastante grande, una Sí. pared entera. No,